Colito Nali, estamos con Carlos Boy, soy Dulce Gutiérrez aquí, repasando la clase del día de hoy en lo que llevamos en la clase de ensayos. Entonces tenemos los tipos de ensayos y entonces en estos tipos de ensayos tenemos cuasi experimentos, experimentos, ¿sí? Y después tenemos los tipos de estudio, ¿no, Fabián? Sí, los tipos de estudios, de ensayos clínicos, Sí, que vienen desde, obviamente, de los estudios eh, fase cero, fase uno, 2, 3, sí, 4 y los de real world o los del mundo real. que serían como observacionales, ¿no? Sí, 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 porque no otorgamos la maniobra, Bravo. sino que ya Pero, se está pero, dando la pero maniobra, seguimos evaluando ¿cómo se llama? Seguimos evaluando una una maniobra. intervención. ¿No? Entonces, lo que veíamos aquí es que están muy combinados el fase uno con el fase 2 con el fase 3. No está sencillo poderlos ilustrar y poderlos decir si son completamente individuales, ¿no? Y entonces estos real world, que serían los fase 4 a mí me encantan estos. Yo creo que estos son los que a mí me gustan, ¿no? Sobre todo porque pueden ser hechos muchos en la práctica clínica. No sé tú qué habías pensado, Sofía, para tu estudio. Para mi estudio, mi intención era hacer dos grupos en ensayo clínico para ver la disminución en la tasa de ideación suicida y de la Bueno, prevalencia de suicidio. Entonces quería hacer dos grupos, uno con exposición a infografías y que incluyeran, por ejemplo, las líneas de la vida y como algunos en política pública estaba viendo que se llaman nudges, que son como empujoncitos que te ujú, hace como tener información disponible y no te obligan a nada, pero que te permiten tener la información para poder tomar una mejor decisión, comparado con un grupo al que se le diera terapia en grupo. ok. Entonces, ver así la disminución numérica de la ideación suicida y la tasa de la prevalencia de suicidio. Yo lo veo como un fase 3 donde estás ocupando el estándar de tratamiento, donde no dejas contra placebo, donde dejas a los dos grupos tratados, que se tiene que hacer. Entonces, yo lo vería con un fase 3. Muy bien. Y después de eso, ¿qué más vimos? También repasamos un poquito sobre el cálculo de tamaño de muestra Ajá, y los componentes del cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Lo que es el error tipo uno, error tipo 2, un poquito la definición de P y en contraposición con la definición de los intervalos de confianza ah, como formas de medición de la magnitud y de la distribución de la media. ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces teníamos contra la relevancia clínica el valor estadístico, ¿no? La P estadística. ¿Qué más te acuerdas, Carlos? Que hemos visto como recordatorio. Entonces, en cálculo de tamaño de muestra habíamos visto dos tipos de software. ¿Qué software habíamos visto? G-Power y el OpenEpi. Muy bien. Y entonces ahí habíamos hecho nuestros pininos, primero con OpenEpi, Ujú. que a mí se me hace que es el más fácil del mundo, y el que se lo podrían recetar, Alex, ¿no? A Irán, a los residentes, ¿no? O sea, cómo hacer tus primeros pininos, tendría que ser con OpenEpi, para los residentes, y dejar que hacer que los residentes hagan, por conveniencia. Y G-Power, que es el que me encanta, que está bien complejo, que tiene mucho más detalles, tiene gráficos para poder decir, cuánto es el poder estadístico que se puede llegar en caso de parar el estudio. ¿Qué otra cosa vimos, Irán? Irán me está diciendo que en realidad estamos reflexionando continuamente en cada una de las clases, llevamos a la reflexión absoluta de qué es un ensayo clínico y desmenuzándolo, sí. Perdón, el micrófono. No, que calculamos lo del tamaño de muestra con esos dos softwares y vamos a ver ahora randomizer, ¿no? Bien, buenísimo. Y Sí, sí. entonces hoy ya vamos a la tercera parte de la autorización, ¿no? Que es un punto sumamente importante. ¿Por qué es tan importante la autorización, Roger?
Bueno, es una forma en la que el investigador puede limitar o reducir la probabilidad de un riesgo al seleccionar a una población de manera predeterminada. Entonces, con estas herramientas, pues se contribuye a disminuir este sesgo. ¿Cuál? ¿Cuál, Nancy? ¿Qué sesgos se disminuyen con la aleatorización? ¿Podría ser Em, el ¿Actividad sesgo de pronóstica? ensamble inadecuado? Ay, perdón. No, no, ensamble inadecuado, no. No, lo que nos permite hacer la aleatorización es que podemos distribuir a los participantes en los diferentes brazos de la maniobra y que las características basales sean más o menos iguales, es decir, que no se cargue una característica basal a un grupo y a otro no, y que esto influya en el desenlace. Al hacerlo de manera aleatorizada, los participantes tienen la misma probabilidad de caer en cualquiera de los grupos. Ok, ese sesgo, ¿cómo se llama? El sesgo que intentamos evitar con esto, que le preguntamos a Roge y a De Nancy, ¿cuál es? selección. Susceptibilidad. Susceptibilidad pronóstica, ¿no? Entonces, la susceptibilidad pronóstica quiere decir que hay algunos que puedan tener más cantidad de riesgo de llegar al desenlace. Y entonces el chiste es que todo el grupo esté parejo. Lo que busquemos es que sea una carrera pareja, ¿no? En la Fórmula 1 no se ha logrado porque en la Fórmula 1 el que queda en primer lugar queda mucho más adelante. Entonces, eso hace que no haya ese sesgo. El sesgo de susceptibilidad pronóstica sería para las carreras de caballos, en donde todos los caballos salen de la misma línea. O el sesgo de susceptibilidad pronóstica se hace en las Olimpiadas con una raya que es diagonal para que todos recorran la misma distancia. Entonces, la Fórmula 1 tiene sesgo de susceptibilidad pronóstica, la carrera de caballos no la tiene. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, Alex, ¿nos quieres enseñar tu trabajo? Sí, con mucho gusto. ¿Me permite compartir pantalla, doctor? Claro. Claro, doctor. Sí, doctor. Ahí está. Alex, con gusto, sí. Entonces, mi trabajo es sobre el impacto de la atención del cáncer en el síndrome de burnout en el personal de la salud del Centro Médico ABC. Dijimos que la diapositiva 1 era el estado basal. Aquí les muestro las características basales. Yo voy a incluir a personal de la salud del Centro Médico ABC, que médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, nutriólogos o técnicos de radioterapia, que son los que están en contacto con pacientes con cáncer, mayores de edad con consentimiento informado. Mis criterios de no inclusión son que ya tengan el diagnóstico de burnout o depresión antes del ingreso al trabajo, familiar de primer grado con cáncer terminal antes de ingresar al centro médico ABC y que ellos se hayan hecho cargo de este familiar y rechazar continuar el protocolo después de continuar. Les hago una encuesta transversal con una escala de Maslach para ver el síndrome de burnout y estoy analizando dos grupos, aquellos personal que están relacionados con la atención del cáncer, definido como más del 50% de sus pacientes, y aquellos que no están relacionados con la atención del cáncer, definido como menos de la mitad de sus pacientes. Esto ya se los había mostrado, ya les mostré la clase previa de donde saqué los números para estimar el tamaño de muestra. La clase previa había mostrado este cálculo de EpiInfo, pero quedé de ver, este es el de EpiInfo también, el de ya se los mostré, pero quedé de ver el G-Power. Entonces aquí les muestro el de G-Power, que usé los mismos números y me dio un tamaño de 57 por grupo, y como platicábamos, ¿no? Lo padre de G-Power es que te va hablando de cómo va aumentando el poder, como vas aumentando el tamaño de muestra. Entonces, esto fue lo de la clase previa. Yo necesito 162 sujetos, 81 por grupo, para un poder del 80 con un alfa del 0.05, con estos desenlaces que ya platicamos. Y entonces aquí yo me puse la duda, ¿no? De si en el Centro Médico ABC existen 10,000 personas que cumplen esos criterios de inclusión, ¿cómo seleccionamos a los pacientes? Entonces, para eso usé el randomizer y aquí puse que necesitamos generar un sitio para un total de 162 y que mi universo va de 1 a 10,000. Entonces lo generé así y entonces me dice que suponiendo que los individuos tuvieran un número del 1 al 10,000, los empleados, la forma de tomar a los pacientes sería tomar al
al paciente, al trabajador 6, 11, 15, etcétera, para juntar mis 162 pacientes para participar, es decir, la forma de muestreo. Y después, esto es hipotético, ¿no? Yo dije, bueno, si tengo un ensayo clínico, ¿no? Entonces yo dije, supongamos que 100 de mis participantes tuvieron burnout y en el Centro Médico ABC tenemos disponible un nuevo tratamiento intravenoso contra el burnout que le puse Alegriamab. Entonces, hacemos un ensayo clínico aleatorizado con placebo para evaluar este nuevo tratamiento del personal de la salud del Centro Médico ABC con burnout y cómo asigno participantes al tratamiento A o al placebo. Entonces, utilicé también esta plataforma Randomizer. Con los tutoriales que están ahí fue bastante sencillo. Si uno le trata de mover sin ver el tutorial es un poco complejo, pero está sencillo, ya que le ves el tutorial. Entonces aquí le pones que necesitas generar un lugar para 100, que es hipotéticamente 100 de mis pacientes tuvieron síndrome de burnout y los quiero aleatorizar a 2 grupos. Entonces aquí les pongo de cuántos grupos estás hablando, de 1 o de 2, de 1 a 2. Y cuando le das aleatorizar, aquí te dice, estos son los 100 pacientes. Y entonces te dice, el paciente 1 debe ir al tratamiento 1, el paciente 2 al 2, 2, 2, luego al 1, luego al 1, etcétera. Aleatoriza mis pacientes al tratamiento A o tratamiento B. Entonces, eso fue lo que, mis ejemplos que yo desarrollé. Bravo, bravo, muy bien. Sofi, tú cuéntanos qué lograste o quién más logró hacerlo. Dulce, Sofi, King, Vic. Sí, Yo me acabo de Fabián. dar cuenta de que hice la primera parte como la acaba de hacer Ale, de seleccionar primero como a quienes iba de toda la población, quiénes iban a ser las personas, pero no había visto cómo hacer la asignación de grupos. Entonces, esa parte me faltó y creo que está padrísima. Ok, ok. Entonces tengo manos levantadas. Nancy, Eh, sí, solo quería decirle a Ale que yo entendí que la primera parte donde dice déjenme ver cómo dice exactamente. si quieres, comparte la ¿Cuántos pantalla para que... conjuntos? Ah, ok, bueno. Ujú. Ahí pueden ver el modelo. Sí, Bueno, yo saqué el modelo de un estudio y con este fue con el que hice el ejercicio. En este estudio tienen pacientes inmovilizados, son adultos que están con atención de enfermería a domicilio, que tienen un cuidador primario, con una escala de Braden menor a 16 puntos, que son pacientes que están en riesgo de tener lesiones por presión, y les hacen un examen de evaluación nutricional y deben tener mínimo 10 puntos para ingresar al estudio. Consideran varias variables sociodemográficas y clínicas, y lo que hacen es que a un grupo le aplican el cuidado habitual más aceite de oliva y a otro el cuidado habitual más los ácidos grasos hiperoxigenados para la prevención de lesiones por presión. Este es un estudio de no inferioridad y tienen 360 personas por grupo. Ese es su cálculo de tamaño de muestra. Lo siguen por 16 semanas y hacen evaluaciones cada 7 días para ver si se ha desarrollado o no alguna lesión por presión en los diferentes grados o si han concluido el seguimiento principalmente por muerte. Y el objetivo, pues, es demostrar que pueden ser equivalentes tanto los ácidos grasos hiperoxigenados frente al aceite de oliva para la prevención de estas lesiones. Entonces, lo que hice fue suponer que yo iba a hacer este estudio y aquí ya generé los números aleatorios. Yo hice el ejercicio para una aleatorización por bloques. Lo hice así, no porque vaya yo a tener 5 maniobras, sino porque no le entendía, porque cuando estuve leyendo aleatorización yo no entendía cómo era la aleatorización por bloques. Entonces quise hacer el ejercicio. a ver, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Y qué es la autorización por bloques? ¿Quién quiere? ¿Quién no ha participado? Estimada Dulce, ¿qué es eso de la autorización por bloque?
King. No sé si es el mismo concepto de la aleatorización por bloques balanceados. Sí, Ese lo conozco un poquito más. sí. Pero, a ver. De hecho, ahorita que soy medio hijo de la jungla, así es como yo he estado aleatorizando mi protocolo. Pero bueno, tengo entendido que la aleatorización por bloques balanceados ayuda mucho para eh, como estabilizar y generar varios grupos dentro de una misma maniobra y tienes que crear los bloques y dentro de esos bloques tienes que definir cuántas permutaciones hay posibles dentro de cada bloque para que al final lo sumes y eso te dé el total de la n. Más o menos es lo que tengo entendido. Más o menos, King. Muy rebuscado, Sí, muy rebuscado. Dulce. es cuando se divide en bloques a los, o sea, cuando todos los participantes se dividen en bloques según alguna variable. Lo que yo interpreto es como se debe de dividir aleatoriamente según la maniobra, ¿no? En tratamiento A o B, pero dentro de estas divisiones se puede dividir a los pacientes según las variables relevantes, por ejemplo, decir los hipertensos. Mm, Entonces, em, mm, lo que entiendo es que con esto puedes identificar mejor las variables de los pacientes y, y puedes asignarlos de manera aleatoria, pero ahora por bloques, no por la maniobra en general. Y estos ok, bloques designados por cada variable. ok. Carlos. Tengo entendido que la atribución por bloques más bien, sobre todo se ocupa cuando son muestras pequeñas, se van agarrando sujetos, digamos, son dos maniobras y se van por bloques significa que del grupo de 20 pacientes que yo tengo, agarro 4 y de esos los aleatorizo a que tengan cada uno la misma probabilidad de que tenga la maniobra A o la maniobra B. Entonces voy haciendo bloques pequeños de gente que tienen la misma probabilidad, en este caso un 50%, de pertenecer a uno de los grupos. Eso ya va más con lo que estaba diciendo Dulce, ¿no? Entonces, por ejemplo, también puedo provocar bloques para un grupos específicos de sujetos. Entonces, y que cada uno de los grupos específicos de sujetos, ella mencionaba hipertensos o diabéticos, cada uno pudiera tener la misma posibilidad de tener las circunstancias. Entonces, son bloques balanceados por esta posibilidad de comorbilidad. Pero también se puede hacer por bloques cuando quiero hacer ensayos clínicos multicéntricos. Entonces, quiero hacer ensayos clínicos multicéntricos y quiero hacer uno en el ABC Observatorio y uno en el ABC Santa Fe. Y los dos quiero que salgan igualitos, o sea, que tengan los mismos grupos de pacientes. Entonces, ahí puedo crear ese grupo de conjuntos de pacientes. Fabián. Sí, quería yo hacer nada más como preguntar, ¿no? Porque ¿qué tanta diferencia habría con la lateralización estratificada? Que en la estratificación estratificada, ahí sí necesitamos definir de manera anticipada cuáles van a ser los estratos que sabemos que pueden tener impacto pronóstico y tenemos que controlar o queremos controlar que haya el mismo número de pacientes, por ejemplo, en el ejemplo de Dulce, hipertensos, ¿no? En ambos grupos, que eso, si lo hacemos como una lateralización simple, puede que se nos lo obviemos, no lo estemos viendo, pero sí lo podamos hacer estratificada. Y creo que por bloques la idea es como que tratar de controlar un poquito en bloques, no siempre necesariamente por pronóstico, en este caso, el ejemplo de dos sitios, ¿no? De reclutamiento, nos ayuda un poquito más a controlar cómo se va dando el orden de la aleatorización, porque si no, de repente se puede ir todos los de la intervención o el 80% de la intervención caer en Santa Fe y el otro porcentaje de placebo, por decirlo así, caer en observatorio y alguien te va a decir, oye, pues no estás teniendo cuidado de este principio de igualdad, ¿no? De equidad, de que todos tengan la misma probabilidad de participar en el placebo o en la intervención. No sé si... Claro, claro. En esa parte tiene un fundamento ético más fuerte, porque tú dirías, bueno, la gente empieza a contaminarse y a pasarse la voz. ¿Sabes qué? Que están poniendo la vacuna de COVID adecuada, ¿no? Versus placebo y la están poniendo más en el ABC.
¿no? Porque la gente crea que entonces van más hacia un lugar que hacia el otro. Y entonces la aleatorización lo que tiene, lo que quisiera, como decía Nancy, es hacer homogéneo, ¿no? Que los grupos sean homogéneos desde la entrada. Irán, Sí, es que justo me salió esa duda sobre los bloques y la estratificada. Entiendo que bloques es cuando se basa en en las intervenciones que vas a hacer en los grupos y la estratificada es más bien se basa en los grupos que vas a trabajar. sí, sí, yo también creo que son cosas distintas. O sea, por bloques, creería yo que es más dejando que la aleatorización por sí sola te dé la homogeneidad de los grupos. Y en cambio, cuando lo haces estratificado, tú ya estás, de antemano, estás siendo mucho más clínico. A mí me gusta más lo estratificado, ¿no? O sea, Ah, decir, tener claramente grupos estratificados que puedan hacer la circunstancia. Pero ¿tú yo tú cómo lo hice una. pensaste, Nancy? Es que me surgió la duda justo porque me puse a leer un artículo y si me permiten les voy a mostrar que yo hice unas diapositivas de esto, de lo que están discutiendo justamente, ¿no? Ah, qué maravilla. Ah, Perdón por no decirlo antes, es que como fueron directos los ejemplos, yo dije, pues esto no lo presento. Entonces, lo que decía aquí es que, pues la teorización simple son como lo que mostraba ahorita Ale, ¿no? Pero si vemos en el ejemplo que Compártenos tu no estoy compartiendo la pantalla, Sí, 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 ¿sí? sí se ve. ¿Sí? O sea, ahorita estoy en la diapositiva de asignación aleatoria simple, Sí. ¿sí? Entonces, bueno, como veíamos en el ejemplo de Ale, los números se pueden repetir. Entonces, puede ser que aún así se cargue más hacia un grupo o hacia el otro algún paciente o alguna característica. Y se supone, de acuerdo con lo que leí y lo que entendí, que la aleatorización por bloques hace justo que no pase esto. Pero yo no le entendía al artículo. O sea, cuando yo vi en el artículo esta tablita que está aquí, yo no le entendía. Le entendí más ya cuando vi el tutorial de la aplicación y vi que sí, que efectivamente no pasa eso cuando se hace por bloques. Incluso en el tutorial lo dice, lo menciona, ¿no? Que esto por bloques. Y la estratificada es la que mencionaba Dulce, que a partir de una variable, ¿no? Yo voy a ir haciendo como cada vez más grupos, más grupos, más grupos para que pueda al final quedar distribuido en cada uno de los brazos de la maniobra de manera mucho más equivalente, pero también tomando en cuenta las variables que tienen mayor peso, ¿no? Y bueno, este es por conglomerados, que es para los epidemiológicos. A no le entendí muy bien cómo es, pero bueno, esto era lo que les quería mostrar, ¿no? La estratificada y la de los bloques. La de los bloques a mí todavía no me queda tan clara. ¿Me la puedes decirla aquí con esta diapositiva? Es que no le entendí, doctor, pero yo le entendí hasta acá, A ver, cuéntanos, ya con cuéntanos. el tutorial. Entonces se supone que yo digo, para que no me pase que si yo voy a enumerar a mis pacientes 1, 2, 1, 2, 1, 2 para las maniobras, para que no me pase que de repente me quede 1, 2, 2, 2, 2, 2, como le quedó a Ale, yo voy a hacerlo por bloques. Entonces le voy a decir, genérame cinco conjuntos, que van a ser dos números por juego, que son los dos brazos de la maniobra, en el rango de números 1 y 2, porque son los dos brazos de la maniobra. Y entonces, todos tienen que ser números únicos para que no se me repitan los pacientes. No voy a ordenar los números, aquí no me interesa, pero cambia acá en colocar marcadores a través. En el otro, en la otra aleatorización, dice no sin marcadores o algo así. Y aquí sí voy a colocar marcadores, que los marcadores son estos del conjunto. ¿Qué son los pacientes, además? Y entonces ya me dice, ¿no? Pues en tu serie 1 vas a tener al 1 y al 2. Y si yo tuviera más, en el ejemplo de hecho que está en el tutorial, viene creo del 1 al 4, del 1 al 5, y se ve cómo en cada conjunto hay una equivalencia. O sea, aparece el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, en diferente orden, obviamente, pero no está cargado a 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3 o 3, 2, 1, sino que eso hace que haya una mejor distribución de la población y que los grupos sean mucho más similares. Eso es lo que yo entendí. Y Buenísimo, muy bien.
Muy Y bien, por ya eso estamos le aquí decía nosotros. aquí a Ale que, este, que yo veía aquí el uno, pero ya cuando mostró el ejemplo ya vi que era por una aleatorización simple. Y Ok, ya, eso fue lo muy que hice. bien, muy bien. Entonces tengo una mano levantada de Sofi primero y después Alex. Había levantado la mano porque para mí la forma de distinguir entre por bloques y por estratificación era tan sencilla como los bloques es una asignación a partir de la maniobra, mientras que la estratificación es una asignación a partir de las variables que determinan a la población. Entonces, Ujú. en la estratificación, por ejemplo, ser hombre, ser mujer, pertenecer a una comunidad indígena, no pertenecer a la comunidad indígena. Y los clusters, que son como la otra muestra que el otro tipo de aleatorización, es los escojo porque ya tengo toda mi población y hago el establecimiento del grupo, del clúster, por alguna característica, por ejemplo, geográfica, de todos los que están por acá y todos los que están por allá. Y esa Buenísimo, es la manera en la que yo la comprendí, me parece muy sencilla. buenísimo. Alex, gracias, Sofi. Sí, yo como entendí, la función de la aleatorización por bloques es, si tú tienes diferentes estratos de dónde obtener tu población, corres el riesgo de que después de la maniobra te quedes sin la representación de uno de los grupos. Por ejemplo, en el trabajo de Irán, que va a obtener pacientes del hospital y pacientes de un asilo, ¿no? Si ella debería hacerlo por bloques si quiere hacer esto para no perder la representación de uno. Y entonces, como en el ejemplo que muestra Nancy, le dice el paciente uno del bloque uno para que queden equilibrados los bloques y de esa manera no pierdas la representación de uno de esos fuentes de pacientes en este caso. Sí, funciona también, por ejemplo, regresando a los estudios multicéntricos, funciona cuando lo estás haciendo por países. Entonces, el grupo de Irán es exactamente lo que queremos decir. ¿Qué tal que se le rajan los pacientes? O sea, ya no puede llevarlo a cabo en México el estudio. Entonces, dice, es suficientemente representativo el estudio que se hizo en Cuernavaca o el estudio que se hizo en Monterrey. ¿Me explico? Entonces, puedes dejarlo sin ese grupo porque están homogéneos, están uno, dos, uno, dos, uno, dos, sin repetir. Entonces, por eso es tan importante hacer este tipo de aleatorización. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguien más tiene este ejemplo? ¿Roge? Sí. Dulce. Ajá, Dulce está diciendo, yo también les traigo un ejemplo que he Perdón, es trabajado. que se me olvidó prender el micrófono. Lo que pasa es que en, en el grupo de estratificación, o más bien en la aleatorización por estratos, a mí me queda muy claro, por ejemplo, en cardiología. En bloques, yo voy a dividir, por ejemplo, según edad, ¿no? Según una variable, pero en estratificación, yo voy a dividir a los pacientes en edad en estratos, en quién sí fumó y quién no fumó. Entonces, como esta, esta población con estas dos variables que me van a decir pacientes de más de 40 años que sí fumaron y otro estrato sería pacientes más de 40 años que no fumaron. Entonces, en lo que yo había leído, y de hecho tengo aquí el artículo que justo pone este ejemplo de cómo A ver, en la enséñanos. estratificación se lo compa- se los puedo mandar al WhatsApp porque estoy conectada en este. Sí, 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 sí. ¿Y lo abres, Ah, King? O sea, lo manda al WhatsApp y lo abres para compartirlo. Sí. Ajá, y entonces, la ideal es esta estratificación que nosotros hemos pugnado como estratificación pronóstica, en donde podemos elegir que los pacientes sean distintos de entrada. O sea, es un mismo ensayo, pero podemos ocupar esas diferencias, ¿no? ¿No, Dulce? sí, y perdón que dice evidencias en pediatría, pero como tiene el ejemplo me parece bien. Está bien, en pediatría tienes un punto más, tienes un punto extra. Ya lo mandé al grupo de alumnado, no sé si alguien lo puede abrir y nos podemos ir directo al ejemplo de estratificación. Aquí estoy en el grupo, pero no ha llegado. Ahí está ya. Lo tengo. ¿Sí? Ya, Ya lo ok. tengo. Ah, Fabián, Viene en gracias. la página 3 de 6.
A ver, Página 3. enséñanos qué es lo que tienes. A ver, Ahí voy. el Lo abro título. ya. Voy. Ah, ya Ya, lo ya tienes. está pasando, ¿eh? Ya lo tenemos en la pantalla. Perfecto, Ustedes gracias. me dicen, a ver, Se ve perfecto. Ajá, entonces tenemos ensayo clínico, la autorización y enmascaramiento. Bien. Y entonces, ¿a dónde querías ir? A la página 3 dice, bueno, ahí viene, dice aleatorización estratificada. ¿Ok? Abajo, ojito. Y ahí viene el ejemplo justo, mira. Bueno, dice, la filosofía de este método es similar a la de bloques, pero va un paso más allá. En primer lugar, establece una serie de grupos según el factor importante que se piense que puede influir en los resultados finales, como más clínico, como usted decía, y Ujú, se divide según los grupos de corte. Entonces aquí ponen ejemplo. Dice, por ejemplo, en un estudio sobre tratamiento de la hipertensión, podría elegirse la edad como primer factor de 18 a 30, de 31 a 50 y de 50 años. Y dentro de cada grupo establecer un estrato sobre la exposición al tabaco, fumador o no fumador. Entonces quedarían 6 grupos, de 18 a 30 fumador y así o no fumador en el agregado. Podemos seguir abajo. Y finalmente se genera una secuencia de aleatorización para cada uno de los 6 grupos, lo que puede hacerse mediante la aleatorización simple o más, o incluso mediante la asignación por bloques. El punto es que ahora ya está estratificado. Entonces, en claro. este ejemplo, uno de los grupos podría haberse estratificado, por ejemplo, por sexo, hombre-mujer, dando lugar ahora a 12 estratos. O Ujú. sea, como pienso que queda más claro con esto, pero no sé si sí. Buenísimo, buenísima, buenísima tu forma. Sí, Fabián, gracias. Muy bueno, Dulce. Ay, Fabián, no. listo, ya lo dejaron de ver, ¿verdad? sí, Ah, bueno, comparto tantito. Ahí voy. Creo que es perdón. Yo usé en ejemplo más simple, fue una aleatorización simple y lo entendí diferente. Ahorita, ahorita retroalimentación. Em, Perdón, creo que esta no es. Bueno, nos había pedido como que también un poquito de estructura en las diapositivas y aquí de los datos epidemiológicos y de los datos de la población, hablando de cáncer de pulmón como un tumor con mucha mortalidad y esta es la incidencia en México de 10,9 casos por 100,000 habitantes. Sé que no suena tanta, pero es de los primeros casos, de los primeros tumores en México. Y el panorama del tratamiento pues ha evolucionado, ¿no? Hay muchas alternativas, hay que considerar muchas otras condiciones como la etapa clínica, ¿no? El estado funcional, las opciones de tratamiento a las que son elegibles los pacientes y entonces se ha introducido, o ya tiene tiempo, ¿no? Que las sesiones multidisciplinarias de tumores pues son una necesidad en las que se les debería de ofrecer a todos los pacientes que son evaluados desde el principio y que en el seguimiento también podría tener un impacto esto en la mejora de su atención, ¿no? Entonces, ¿qué son las sesiones disciplinarias? Pues son reuniones periódicas de varios médicos especialistas y otros profesionales de salud que se involucran en la atención del cáncer para discutir casos por diferentes razones y se consideran herramientas valiosas para promover la calidad de la atención, en este caso específico en oncología, ¿no? Y obviamente reducir la vulnerabilidad de que solo una persona sea la que toma las decisiones, ¿no? El tema es que por su naturaleza multidisciplinaria, pues también los objetivos del por qué se presentan pueden ser diversos y estandarizar el proceso puede ser complejo, ¿no? Aquí puede haber un ejemplo de varias causas del por qué se puede llevar un caso a una sesión multidisciplinaria y desde la cuestión del evaluar la etapa clínica o diagnóstico, que no es tan infrecuente que haya dudas, cambios en el plan inicial de manejo, que se alcancen mayores tasas de tratamiento, ¿no? Que haya menor tiempo al inicio de tratamiento y obviamente con la idea de que haya una mejoría de la supervivencia o simplemente evaluar la adherencia, ¿no? a las guías de práctica clínica. Eh, este es el estudio que pongo como ejemplo de más relevante, ¿no? Aquí hay una revisión sistemática y metaanálisis sobre el efecto de la acción multidisciplinaria en cáncer de pulmón específicamente y su supervivencia. Y como podemos ver, pues la verdad es que sí se incluyeron, ¿no?
revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, reporte de casos, estudios cualitativos. Más bien esos se excluyeron y se incluyeron aquí nada más ensayos clínicos, estudios de cortes y casos y controles, de los cuales todos estos 3 fueron prospectivos, o sea, muy poquita evidencia prospectiva. Y también hay que considerar que hay mucha variación clínica en cómo se reporta la supervivencia. Incluso en la tabla aquí hay estudios que reportan supervivencia global, otros que reportan mortalidad, longitud de supervivencia, tiempo al diagnóstico, estratificación completa, ¿no? Lo que decíamos, hay muchos otros objetivos que se pueden estar evaluando en estos estudios y en lo que se está publicando. Concentrando aquellos que midieron la supervivencia, sí hay una reducción de riesgo, o parece una reducción de riesgo con un HR de 0.6, con una heterogeneidad amplia. Estos son los estudios y más o menos lo que se observó en el metaanálisis, por lo que entonces, pues obviamente, la pregunta de si tendríamos que hacerle tumor boards para todos los pacientes está en el aire. Entonces, con esto, el cáncer de pulmón es una neoplasia con mal pronóstico y a diagnosticar en etapas avanzadas, y se postula que la implementación de las acciones multidisciplinarias como parte del manejo, ya que integra múltiples especialistas, y aquí yo pongo esto o sea, la hipótesis es que más es mejor realmente. Sin embargo, el efecto no está claro. Se ha reportado una reducción de riesgo de muerte en el metaanálisis que mencioné, pero hay mucha heterogeneidad y diferentes tipos de diseños, por lo que entonces no podríamos darlo como concluyente. Como ejemplo, no es un poquito de la supervivencia, en el ABC específicamente, se reporta de manera general que el paciente tiene una supervivencia libre de progresión de 12 meses y global de 24, por lo que demostrar un efecto benéfico de la sesión en la supervivencia, estadiaje o tiempo de inicio de tratamiento podría mejorar de manera global la calidad de la atención, o incluso considerar, si es que no, un cambio en el formato. Acá lo hicimos como el ejemplo de hacerlo como un objetivo de ensayo clínico, ¿no? La sesión multidisciplinaria de tumores incrementa la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón, donde la hipótesis, sin llegar ahorita a la hipótesis matemática, es la sesión incrementará la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón, y la hipótesis nula es que pues, no incrementará la supervivencia. Él nos pedía qué tipo de ensayo clínico pondríamos como propuesta, pues un ensayo clínico fase 3, porque aquí lo que queremos ver es realmente que tenga un efecto en la mortalidad o en la supervivencia. Si no lo propuse de manera inicial para proyectos por la cuestión un poquito ética de que tú aleatoriamente selecciones pacientes para que no vayan a sesión multidisciplinaria cuando a lo mejor el clínico ya lo está identificando que lo requiere, donde el objetivo sería comparar la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón que son evaluados en la sesión contra aquellos que no son evaluados en la sesión. Este es el diseño arquitectónico, ¿no?, de los pacientes y la población basal. Se propondría un reclutamiento durante este año al 2026, que serían 2 años, con un seguimiento mínimo de 12 meses por la cuestión de que la mediana de supervivencia libre de progresión es esa de 12 meses, donde la intervención pues, sería la sesión multidisciplinaria y se le autorizaría 1 a 1. En la realidad, en lo que se ve es que más o menos 2 a 1 es lo que se está presentando, pero bueno, aquí con el ejercicio del diseño clínico, sería 1 a 1, tomando en cuenta la demarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica y las maniobras periféricas. El objetivo sería pues, medir supervivencia. Aquí pongo esta tabla porque la verdad es que cuando me encontré con la cuestión de medir o de calcular el tamaño de muestra, tenemos que considerar que si hay variaciones a veces en cómo se tiene que calcular el tamaño de muestra, dependiendo primero el diseño ya de un fase 3, ¿no?, de no inferioridad, equivalencia o superioridad, el tipo de desenlace, el estadístico que estamos nosotros buscando, que puede ser una mediana, una proporción, una magnitud, y cómo se construye la hipótesis nula y las hipótesis alternas. Y con este ejemplo usamos OpenEpi, ¿no?, tomando en cuenta aquí este 40% o un HR de 0.6 que nos dio el metaanálisis, un alfa del 5, un beta de 80, y en este caso una relación de 1 a 1 entre los que van a sesión multidisciplinaria no, con un porcentaje de no expuestos, o sea, de los que no van a sesión multidisciplinaria y que tienen un evento, que en este caso es de función, aproximadamente el 50% para buscar la media y los 12 meses, y tomando en cuenta que el HR es 0.6, pues obviamente tendríamos un hipotético de que el expuestos que sí tienen la defunción, pues sería menor, ¿no? O sea, si reduce la mortalidad del 37%, aquí se puede ver el tamaño de muestra que me da por en general, y por cada brazo. Cuando lo hice con
G-Power, aquí busqué el estadístico de chi cuadrada. En el efecto del tamaño, el efecto de tamaño también es importante igual, así como el HR de 0.6. Aquí le puse 0.4 considerando que es la reducción de riesgo, y que además es un impacto que para la chi cuadrada pareciera que es pequeño, y a pesar de eso, desde esta perspectiva me dio una muestra de 50 casos, lo que diverge mucho con la de OpenEpi, por lo que sigo revisando, ¿no? Todavía cuál sería la mejor manera de calcular. Obviamente dicen que si tienes una forma de calcular tu tamaño de muestra con menos población, sería lo ideal, pero aquí es mucha la diferencia. Sigo trabajando la del desenlace, el cálculo de tamaño de muestra por medio del el evento por variable, Variables por evento. Ujú. eventos por evento, perdón. Y aquí la literización, pongo el ejemplo de qué fue lo que me resultó, pero sí quería hacer la diferencia de que a diferencia de como lo calculó, por ejemplo, Alex, también es una literización simple. En esta literización simple lo que hice fue que hice dos sets pensando que son dos grupos y que de cada grupo era de 262 basado en el cálculo de OpenEpi, y que de qué número a qué número quería, ¿no? De 1 a 262, y te da aleatoriamente los números de la población en las que puedes ir tú seleccionando o los que tienes que ir asignando tu maniobra, ¿no? Que sería que van a sesión multidisciplinaria contra los que no van a sesión multidisciplinaria. Y digo, creo que sí lo calculé al revés o lo calculé de otra forma, pero también da números aleatorios con los cuales uno podría trabajar. Sí, a mí me parece que esta que tú hiciste está más confusa. Y además de todo, en ocasiones se vuelven a repetir los números. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el 98, vamos a ver si se repite el 98. Este me parece mucho más confusa que la que hizo Alex. La que hizo Alex es 1-2-1-2, y entonces ya puedes saber cómo se asigna. Y entonces alguien lo tiene de forma centralizada, esa asignación aleatoria, y entonces tú llamas al lugar para que te den el número. Aquí tú tendrías a los pacientes asignados por casos hasta el 244, ¿no? Y entonces ahí tú tendrías que ir viendo, ¿no? Entonces, lo veo más complejo. Por ejemplo, el paciente uno, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Como busquen a Wally. Están en el grupo 2. En el grupo, no, el número 1 está en el set 4. 1, al lado del 62, en la 1, 2, 3, Ah, 4, entonces sí se en la repiten cuarta porque Y en fila. el grupo 2, ajá, también. Ahí también está está, en el 2. ahí En la está, arriba cuarta del fila. 183. Sí, se repiten. Sí, entonces por eso es que a mí no me parece que esta sea la mejor manera, ¿no? La de Alex me pareció mucho, mucho más certera, ¿no? ¿Cómo ves, Alex? Mira, Sí, aquí. creo que es en el número de set en donde le puso, no sé si le tomaste captura, Fabiana, a cómo lo generaste. No le tomé captura, pero lo podríamos reproducir. Yo, Digo, Sí, no. sí, claro. yo lo que hice, porque a mí me salió al principio justo así y noté que se reproducían los números. ¿Qué te parece si lo Entonces, hacemos de nuevo? De nuevo, vamos a hacerlo exacto. desde cero, ¿no, Yo lo Alex? hice con el tutorial que está ahí y me di cuenta que había que poner solo uno y si le ponías dos se repetían los números. Entonces, Vamos a hacerlo mejor, ¿no? Es más fácil verlo que Sí. platicarlo. Venga, entonces, si quieres, salte de ahí, Fabián. Y Roge, Nancy. Y vamos a a ver la aplicación para ver que nos salga adecuadamente, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio para que nos salga. Venga, De hecho, Alex. aquí lo tengo precargado. Así fue como lo. sí. Ah, si quieres, abre otra pestaña, Fabián, arriba y ella Ay, vuelve a abrir Randomizer y donde dice tutorial, tú quieres hacer dos grupos. Entonces, según yo, es el tutorial 2. Está muy sencillo, nada más. Ponle tutorial. Esa es la Estoy aleatorización sorprendida de que sí simple. se repitan los números, pero sí se Ujú. repiten. Sí, Y abajo, Fabián, debes ir ahí el continuar a la elección 2. ¿Eso es lo que quieres hacer en varios grupos? pues serían dos grupos, ¿no? Ajá, entonces Sería como que el clásico paralelo. ahí, por ejemplo, digo, si te regresas al tuyo, fíjate cómo debe de quedar así, de 1
Ahí lo tienes al lado, ¿no? Donde el tuyo, ese. Ahí tendrías que ponerle, ¿cuántos sets? Tienes que ponerle uno. 1. Ujú. Y luego si te regresas al tutorial, sí, ahí abajo te dice cuántos números por set. Dale para abajo. Ahí sería, ¿de cuánto es tu tamaño de muestra? Total, son 520 y tantos, Ajá. 24, y por brazo son 262. Entonces ahí va el 524 en tu ejemplo. No, ese es el tutorial. Más bien lo haría con otro. Así, ahí irían los 500. Y luego ahí de tu universo, ¿de uno a cuántos? Yo entendí que era por la población, ¿no? O sea, por cada brazo. Es que vamos a ver el tutorial. Ahí le pone de uno abajo, abajo, abajo. Ahí le pone el número de brazos que tiene. Sería, en este caso, en el ejemplo que te pone 4 brazos experimentales. Entonces, en tu caso Ok. sería de 1 a 2. Y luego las características de abajo, según yo, a ver, vamos a regresar al tutorial. Ahí es que no quieres que los números son generales. Entonces, no, no, y creo que tú tienes por ahí sí, ¿no? Ajá, ahí va no. No, no. O sea, no quieres que se repitan, que nada más sea uno por cada lugar. Entonces, si le das randomize, ya te debe generar esto del paciente uno va al tratamiento uno. Ahí, mira. Estos serían los 524, 1, 2, el primer paciente 1, el segundo paciente Exacto. 1, el tercer paciente 2. Bien. Pero, perdón, doctor. Puedes cerrarle, Fabián, donde dice resultados y ponerle ahí en la última pestaña que dice How do you wish to view? Ahí dale donde dice Placemaker off. Ahí dale clic. No, ¿Arriba? ahí Abajo, No, abajo. el estaba último, el último. el último Ahí, mero. apartado. Ahí. Ahí donde dice ¿Aquí? Placemaker off, ponle Placemaker, Al no lado. me acuerdo si es within o across, pero cámbiale nada más. Ajá, Ah, dale uno. Muy bien. Ahí está el Y paciente ya te 1. ordena a los pacientes así, como para que no le adivinemos así, el uno es el uno, el 2 el 2, sino que aquí directamente ya el sistema ah. te pone en orden. Tu Nancita. paciente uno es el número 1, el paciente 2 es el 1, y así sucesivamente. Nancita. Y no sé, adelante, doctor. No, solo decir que sí, justo es esta la aleatorización simple, y la que mostraste, Fabián, es para la aplicación de encuestas, para una muestra aleatoria. Entonces, eso es cuando tú dices, pues voy a encuestar a todos los pacientes de oncología para ver si están satisfechos con la atención que damos a este grupo, ¿no? Y entonces dices, pero son 200 pacientes, pero no voy a entrevistar a los 200. Entonces voy a enumerar del 1 al 200 a los pacientes y voy a tomar solo una muestra aleatoria de 50 pacientes. Y entonces ya generas tus números, como los que generaste en tu ejemplo, y dices, entonces voy a tomar al 60 y tantos, al 80, al no sé qué, y nada más te van a dar esos 50, pero es para aplicación de encuestas. Ese está en la primera lección del tutorial. Genial. Nancy, bueno, a ver, si quieres ciérralo, ponle close, Fabián. Y ahora ponle, además ya está, ya vimos el within, ahora vamos a poner el across. Es que ese no sale porque ese es para los bloques, doctor. Entonces hay que moverle arriba. Es para la autorización por bloques el marcador a través. Entonces, arriba hay que ponerle, por ejemplo, 2, 3, 4, no sé, y ya nos va a dar los bloques. Sí, es el within nada más es así para el simple y el across, sí es como dice Nancy, para Ya, los bloques. buenísimo. Pero, doctor, me gustaría, si quisiera, me permitiría mostrar mi ejemplo, creo que podría Claro, mostrar como un poco más esto vamos que a ver. estamos comentando. A ver, pero si quiere nada más, a ver, dame un segundo. Este.
Nada, el mío yo creo, o sea, me gustaría mostrar los procesos de aleatorización, ¿no? Porque creo que esta discusión de simple y por bloques como que o sea, como que también ahorita me costó trabajo, como lo que estábamos mencionando, pero yo creo que es muy sencillo, o sea, de mi cálculo de tamaño de muestra eran 376 personas, ¿no? Entonces, Ujú. yo tengo la maniobra uno y la maniobra 2. Entonces, yo aquí hice este proceso por aleatorización simple, ¿no? Entonces, aquí le puse un solo set de 372 personas que vayan en un rango de 1 a 2, que fue justo ahorita lo que hicimos con Fabián, y le puse los marcadores, ¿no? Entonces, de esa manera, me ordenó a mis 376 pacientes el sistema con la probabilidad de que tengan el 1 o el 2, el 50%. El problema es que en la aleatorización simple, realmente puede que haya más pacientes del grupo 1 que en el grupo 2 o viceversa, más en el grupo 2 que en el grupo 1. Entonces, para evitar esta limitación del proceso por aleatorización simple, ocupé el que también es por bloques, donde ahora sí, con este proceso por bloques, yo ya me aseguro que realmente haya 50% de la población en el grupo 1 y 50% en el grupo 2. Entonces, por eso ocupé ya este modelo por bloques. Y para utilizar yo el modelo por bloques, lo que hice fue ponerle cuántos grupos quería generar. Pues como yo sé que necesito 376 pacientes, puse que yo quiero que se hagan 188 sets, o sea, la mitad de esto, porque en cada set va a haber 2 pacientes que van a estar en un rango de 1 a 2 y que en cada uno me marque como el orden, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando ya yo aleatorizo en el programa, pues me muestra que en el set 1, el paciente 1 tiene la maniobra 2 y en el paciente 2 la maniobra 1. Y así en todos hasta el set 188, donde el paciente 376 tienen también la misma probabilidad, ¿no? Pero yo lo que entendí del proceso fue que en la aleatorización simple, que es este primero de acá, puede que tenga más del 50% de los pacientes en el grupo 1 y un 30% de los pacientes en el grupo 2. No obstante, por la aleatorización por bloques, yo me aseguro que el 50% de mis pacientes tengan la maniobra 1 y el 50% la maniobra 2. Yeah. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos. Vamos ya a la siguiente clase. La siguiente clase va a ser análisis por protocolo y análisis de intención a tratar. Entonces, lo que necesito que hagamos para la siguiente clase es que tengamos una presentación de qué es análisis por protocolo, qué es análisis de por intención a tratar y busquen un artículo donde podamos discutir cuál es la diferencia entre uno y otro o cuál es más conveniente, cuándo conviene en un caso y en otro. Y entonces, en la semana, vamos a compartir los artículos. Entonces, el que encuentre los artículos de análisis de por intención, vamos a ponerlos a votación en el chat para ver qué artículo vamos a leer todos juntos la próxima semana. ¿No? Entonces, para el miércoles ya tendremos que tener listo el artículo para poder decirlo y vamos a tener la presentación de análisis, de qué es análisis por protocolo, qué es análisis por intención a tratar y vamos a poner ejemplos de cuándo conviene más con un artículo leído. Intentemos que sea un artículo mexicano, si se puede, a ver si hay, ¿no? Algún ensayo clínico para hacer la iniciativa M y poder también escribir una bonita carta al editor o poder participar haciendo un poquito más que solo la lectura y la crítica. ¿Sí les parece bien? ¿Sí? ¿Sí? Kingston, ¿cuál va a ser la tarea entonces? Cuéntanos. Entonces, tenemos que leer sobre el análisis por protocolo, por intención de tratar, buscar un artículo y elaborar una presentación. Y esto entregarlo antes del día miércoles para venir el sábado, ya todos leídos, todos contentos, todos preparados. Sí, pero el artículo todos tenemos que leerlo juntos. Sí. Entonces, que sea un solo artículo juntos, entonces hay que enviarlo. Primero, la presentación es individual, de qué es análisis igual como lo hemos hecho aquí, qué es análisis por protocolo, análisis por intención a tratar. Esa parte que sería como el apunte, eso es personal. La presentación es personal, pero el artículo lo leemos todos juntos. Entonces hay que ir a cazar artículos este fin de semana y el miércoles, ¿no? Lo mandan al chat. ¿Les parece bien? Y votamos qué artículos pueden ser. ¿No? Votamos en el chat a ver qué artículo gana. ¿Sí, Nancy? Y premio para el mejor. Y premio para el mejor, claro, por supuesto. O sea, los vamos a compartir. Yo encontré uno, Kingston otro, Roger otro, y los vamos a compartir, los vemos y decimos, pues el de Kingston suena mejor, mejor ejemplo. Y este lo vamos Así a es. hacer en clase. Bravo. Muy Ok. bien.
Sí, Dulcecita, ¿quién ganará? Tucu, tucu, tucu. ¿Quién va a ¿Tú vas a ganar? Yo creo que Carlos o Kingston o Sí, Sophie sí, a ver, vamos a o hacer Nancy o ¿sí? Fabián o No, Alejandro, sí. Ok, yo creo que pues vamos a ver quién. va a ganar Son Hay los que Dulce. más hacer la ñoños ustedes. quiniela. Hay que hacer la quiniela para ver quién gana. Pero bueno, yo aquí ya tengo mi quiniela de quién va a ganar. Entonces, ok, luego les comparto mi quiniela. Ya la tengo aquí, pero Jajaja. sí, buenísimo. Bueno, Gracias, Bye. doctor. Bye. gracias, bye. Gracias, bye.